Ok, perfecto. Pues, ¿qué les parece si iniciamos con una oración, por favor? Vamos a las personas que puedan hacerlo de rodillas, por favor, vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que me das de estar con mis hermanos de Chile, nuevamente reunidos. Vamos a tocar un tema que esta semana ha sido muy importante para mí, para muchas personas de igual forma. Así que Padre, que pueda ser de bendición lo que un servidor pueda decir, más allá de mis palabras, más allá de mi experiencia, que pueda ser tú la persona que pueda estar hablando a través de mí. Gracias Padre por esa bendición que me das y quédate con nosotros, por favor. Todo eso se lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bueno, pues, ¿qué les parece, hermanos, si vamos a la palabra del Señor? Vamos, por favor, vámonos, por favor, a Hebreos 10, 35 y 39. Vamos a ver un tema que, en lo particular, a esta semana ha sido difícil para mí en temas de trabajo. Como yo le explicaba en su momento a la hermana Edith, yo tengo mi trabajo normal, o sea, como cualquier otra persona, y en muchas ocasiones esos trabajos ocasionan estrés, ocasionan muchísimas cosas que uno no quisiera tener, uno quisiera estar libre, feliz por la vida, sin problemas, pero bueno, no, es lo que toca. Pero esa es un poco mi experiencia. Yo sé que muchos de nosotros hemos estado en ese tipo de experiencias y tal vez se han complicado por otras situaciones que no tienen que ver con trabajo. Tal vez nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, el familiar más cercano. Algo que amamos tanto puede estar ocasionando problemas que, bueno, haga que nuestra fe se pueda debilitar. Así que vamos por favor a Hebreos 10, 35 y 39. Vamos a leerlo, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Quise comenzar con estos versículos porque siempre cuando hablamos de fe iniciamos con el capítulo 11 y a veces nos olvidamos de esta primera parte. El capítulo 11 habla acerca de la definición de la fe y los ejemplos de la fe. Pero el capítulo 10, en estos últimos versículos, habla de algo muy importante que es la vida del justo. El justo, el hombre santo, la mujer santa, aquel que está apartado para el Señor, aquel que ha tomado como suya la palabra de que somos pueblo santo, real sacerdocio, gente apartada. Este personaje en particular, esta persona en particular, dice que el justo vivirá, ¿por qué cosa? Por la fe. Parece que es un poco fácil poder tener en cuenta esa palabra, pero hoy en día mucho de la vida cristiana, no solamente dentro del ámbito adventista, evangélico, sino en la gran mayoría de las personas que simpatizan con la religión cristiana, el justo o siendo ellos justos no viven por fe. Viven por el sensacionalismo y la excitación de lo que pasa alrededor. Si nosotros volteamos un poco a ver la palabra del Señor, vemos lo que está escrito en Daniel y en Apocalipsis, y después vamos intercalando esta información con lo que está descrito en los periódicos, con lo que nosotros mismos estamos viviendo con toda esa pandemia y con muchas cosas. Nosotros entonces empezamos a vivir de la excitación y de aquellas noticias, de aquellas sensaciones que pueden provocar en nosotros una reforma aparente. ¿Eso qué va a ocasionar al final? Bueno, eso va a ocasionar que muchas de las personas, o la gran mayoría de las personas que están teniendo su fortaleza espiritual en esa cantidad de información que pueda hacer que tu vida se mantenga despierta, bueno, en el momento de la prueba,
no vas a poder soportar la misma. Entonces, vamos a ver otra vez el versículo 38, dice, mas el justo vivirá no por la profecía, no por las noticias, no por nada más que por el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, ¿quiénes? O sea, está hablando, a mí me gusta este libro porque en particular Hebreos está escrito por Pablo hacia su pueblo. Así que utiliza muchísimos ejemplos o elementos del Antiguo Testamento para ir demostrando a su pueblo cómo eso que está descrito en la antigüedad es exactamente lo mismo que ahora se escribe en el llamado Nuevo Testamento, que dicho sea de paso, no deberían de por qué llamarse Nuevo y Viejo Testamento, no funciona esto así, pero Pablo hace una distinción y dice, señores, todos los que estas personas, estos héroes de la fe pudieron vivir, también lo podemos vivir nosotros ahora. Y la forma en cómo nosotros obtenemos salvación es la misma forma en cómo ellos lo obtuvieron. Así que vámonos por favor, vamos a leer el muy conocido ahora sí, Hebreos 11. Vamos a ver Hebreos 11, 1 y luego nos vamos a saltar un poquito más adelante. Hebreos 11, 1 y dice, es pues la fe, aquí ya empieza a explicar el motivo por el cual el justo puede vivir. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cómo fue que alcanzaron buen testimonio aquellas personas que van a ser descritas después como héroes de la fe? Por la capacidad de interpretar profecías, por la capacidad de conocer X o Y, por la capacidad de oratoria, por la capacidad... No. Ellos alcanzan buen testimonio por la fe. Hace unos meses, platicando con un hermano que tiene, un hermano muy conocido en las redes sociales, platicábamos un poco acerca de la problemática que puede llegar a ser administrar una casa. Una casa, la esposa, los hijos. Y llegamos a la conclusión de que más que tener un ministerio en particular, algo que pueda dar muchos frutos al mundo, somos nosotros llamados a tener un ministerio particular en casa. Y es ahí donde nos van a llamar la atención a nosotros como padres, como madres, porque en nuestras casas es el primer lugar para poder ser influencia. Y si nosotros no estamos teniendo buen testimonio, muy seguramente no es ese buen testimonio la imagen que estamos reflejando por lo que transmitimos o predicamos, sino por nuestro día a día, por esa manifestación de fe, ese compromiso que debemos tener con nuestro Dios y que se transmite e irradia a nuestro alrededor. A veces esa forma de comunicarnos es muy fría. Ustedes no saben quién soy yo, ni yo sé quiénes son ustedes. No sé lo que ustedes escuchan entre semana como música. No saben lo que soy yo realmente. Pero dice, por la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esas pequeñas cosas en la vida que parecen que son triviales, no pasa nada, voy a poner una pequeña canción en el carro para ir entreteniéndome. Esas pequeñas cositas van haciendo que de a poco, otras más se vayan permitiendo en nuestra vida. Vamos a saltarnos al versículo 6 de Hebreos 11. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿es posible agradar a Dios de otra manera? No. La base de todo esto es la fe. A mí me llama la atención ese versículo de Apocalipsis cuando dice que en los últimos tiempos van a haber personas que puedan tener la fe de Jesús. ¿Y qué cosa? Van a también guardar los mandamientos. Entonces, existe una trazabilidad entre lo que existe desde el Antiguo Testamento hasta ahora. No existe varias formas de salvación.
dicho sea de paso, yo no sé si ustedes saben que gran parte del mundo cristiano sostiene que existen 7 dispensaciones o 7 formas de salvación. O sea que todo lo que es la Biblia, dependiendo de en qué parte de la Biblia estés ubicado, existía una forma para salvarse. Y en la actualidad estamos salvados, tenemos la capacidad de salvarnos por gracia, ¿no? Antes no era así, antes existían otras formas. Esto ha venido a hacer una confusión total en el mundo cristiano y por esa razón existen las cosas tan aberrantes dentro del mundo cristiano por hacer un desconocimiento completo de lo que está escrito en la antigüedad. Y ahora con eso, con todo lo que se desarrolla en el capítulo 11 de Hebreos, podemos ver que esas personas que parecían que tenían otra forma de salvación, que parecía que tenían otra forma de desarrollarse o de buscar la consagración a Dios, es mentira. Todos ellos han tenido las mismas formas y las mismas condiciones como nosotros para alcanzar salvación, mas sin fe es imposible agradar a Dios. Así que antes de pasar a la historia que me gustaría analizar con ustedes, vamos a leer por lo menos otros 2 versículos más. Vámonos a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, 6. Vamos a ir leyendo ese versículo y después vamos a ir a Éxodo, que es la historia donde quiero que centremos este estudio. Gálatas 5, 6, que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Nosotros conocemos bastante ya este libro de Gálatas, ha sido estudiado en estos últimos meses, en estos últimos años. Tal vez ha generado un poco de controversia que yo no entiendo por qué lo genera así, pero en el contexto en el que está escrito Gálatas, habla acerca de un grupo de personas que por ganancia, por no sé qué, llegaron a Galacia y empezaron a hacer un llamado a las personas de Galacia para que ellos volvieran a observar ciertos ritos que habían sido ya cancelados o que ya habían sido quedados atrás, pero desde el contexto, desde la purificación. O sea que ellos buscaban de que esos Gálatas obtuvieran más méritos hacia Dios si empezaban a sumarle cosas para su consagración. Pablo hace un desarrollo tremendo acerca de esto en Gálatas y le dice: señores, si ustedes están buscando salvación o agradar a Dios por la cantidad de méritos a través de circuncisión, en el caso, esto no cuenta de nada. Si esto fue descrito para los que estuvieron en el desierto, fue escrito con un contexto muy preciso, pero no fue escrito para un contexto de salvación. Nunca. Y ahora que ustedes están conociendo este evangelio, que ustedes han aceptado a Cristo como su redentor, ¿por qué ustedes consideran entonces que sumarle a esa vida cristiana preceptos o cosas para considerar que agradan a Dios? Eso es totalmente equivocado. Y aquí, en este capítulo, ese versículo en particular, lo dice: ni una ni otra cosa sirve. Nosotros podemos empezar a quitar la palabra circuncisión e incircuncisión y póngale el texto que ustedes quieran. Póngale la expresión o la actividad cristiana que ustedes quieran. Podamos decir la predicación. Yo soy bueno para predicar, o yo oro mucho, o yo predico muy bien, yo tengo un don especial, yo canto. Bueno, pues ni el canto ni el no cantar significa nada, sino la fe que obra por amor. Muchas de las cosas que hacemos en la actualidad de nuestra vida cristiana se derivan no necesariamente de algo que provenga de amor. Yo conozco casos que han llegado al mundo cristiano, han conocido la palabra del Señor y lo que les ha movido para estar acá ha sido una enfermedad grave. Y mientras esa enfermedad grave se desarrolla, se mantiene una fe tan grande, pero tan pronto esa enfermedad desaparece, ¿qué pasa con la vida de esas personas? Dios se va. Han sufrido tal vez una ruptura en su matrimonio y mientras pasan este dolor, ahí están presentes en el mundo cristiano. Pero tan pronto ese dolor es sanado, recuperando esta pareja que se ha ido, o obteniendo otra, o obteniendo un trabajo, o obteniendo algo, esta vida cristiana se diluye. Entonces,
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Aquellos que descendieron a bautizarse con Juan el Bautista, él les describe muy correctamente, digo, para mi gusto un poco agresivo, pero no nos vamos a meter en ese tema. Dice, generación de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que pueden escapar de qué cosa? De la ira venidera. Híjole, es que te estoy dando puro malos ejemplos, pero es un poco el llamado a eso, ¿no? Aquí en México hay un lugar hermoso donde existe posibilidades de adquirir, no sé, creo yo que unas 50 hectáreas y más o menos, eh, más o menos el precio, para que ustedes me entiendan, por unos $3,500, ustedes pueden tener unas 75 hectáreas, una cosa así. O sea, es un lugar hermoso, un lugar precioso, un lugar adecuado para poder ir a hacer un refugio. Muchos ministerios enormes han estado yendo para allá, el ministerio de varios pastores a nivel internacional que todavía están en la corporación. Pero desafortunadamente ese lugar se ha convertido una Sodoma y Gomorra. Han salido de ahí personas que han dejado sus parejas, se han juntado con la hermana que llegó también a vivir a ese lugar. Familias se han separado, el esposo que no quiso ir, la esposa que se fue y que los abandonó. Un completo desastre, pero ¿por qué pasa si la instrucción que tenemos en la palabra del Señor es empezar preparativos? Alguien podría decir, bueno, es que el enemigo de Dios está atacando. No, momento. Lo que está pasando acá es de que no hemos hecho una fe basada en amor, sino la fe que obra por amor es la única que va a tener resultados. Es por eso que en nuestras iglesias, un comentario que siempre hago, en nuestras organizaciones, en los lugares donde estamos, o tal vez en nuestra vida, no existe ese poder que hace años se podía manifestar en los creyentes. ¿Por qué razón? Porque nuestra fe no deriva de algo que realmente da frutos dignos de arrepentimiento, sino que son frutos o son consecuencia de un temor por, no sé, porque me vaya a perder, un temor por X, un temor por Y. Hermanos, si nuestra fe hasta ahora está funcionando de esa manera, debiéramos empezar a tomar en cuenta que, como en el pasado, podamos estar obrando mal. Vamos a seguir con un versículo más. Vámonos, por favor. Vámonos al Salmo 91. Aquí es otro texto muy conocido, pero a veces yo en lo particular no había notado algo que se dice en el 14. Vámonos a Salmos 91, 11 al 16. Salmos 91, 11 al 16, que dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo lo libraré. Todo lo descrito acá es un momento de una descripción de fe, de que la fe está moviendo a esa persona a que cualquiera de estas vicisitudes, esos problemas que se describen acá, no pase nada. Pero el fundamento de esta fe dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto conoció mi nombre. Me invocará. O sea, si nosotros ponemos nuestro amor en él, entonces nosotros le invocaremos y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré, ¿qué cosa? Mi salvación. Vuelvo a repetir, yo sé que estos son términos muy sencillos. Simplemente estamos leyendo la Biblia, no estamos desarrollando ninguna teología ni nada, pero dice, por cuanto has puesto tu amor en mí, yo te libraré. ¿Cuántos de nosotros, bueno, mi padre sí lo hacía antes de que conociera el mensaje como tal, él agarraba su Biblia
y la colocaba en el Salmo 91 y la ponía a un lado de la cama. No sé si ustedes han visto esta actividad, una especie de amuleto. Bueno, yo sé que me está escuchando ahí en Telegram. Este, y esta parte de la Biblia en particular estaba de un color más oscuro que las otras hojas de la Biblia. Esto servía, no lo sé, como una especie de amuleto, exactamente en el Salmo 91. Yo creo que la intención que él tenía era de que si el enemigo de Dios llegaba, dice, ah, mira, tiene la Biblia abierta. A ver, ¿en qué parte está? Ah, 91, no puedo hacerle nada, ¿no? Esta idea puede ser un poco chusca, es realidad, pero en nuestra vida podemos seguir teniendo esa misma actitud. Podemos seguir teniendo entonces nosotros el desarrollo completo de Salmo 91, pero nuestro amor no puesto en Cristo. Y es así que entonces el Señor no nos va a librar. Pero alguien me puede decir, Arturo, pero hasta ahora el Señor me ha librado. Sí, eso se llama misericordia. Eso se llama que todavía hay gracia. Todavía sale el sol para justos y para injustos. Pero va a llegar un momento que el justo va a vivir ¿cómo? Por la fe. Y si el día de hoy no cambiamos la fuente de nuestra fe, de que pase de estar basada en un miedo hacia los momentos que vivimos y basada solamente en el amor, cuando lleguen esos tiempos veremos la diferencia de quien ama a Dios y quien no le ama. Así que ahora sí, vamos a pasar a la historia que me gustaría analizar con ustedes. Vámonos a Éxodo 14 del 1 al 5. Estamos hablando un poco acerca de cómo se desarrollan la fe dentro del pueblo de Dios, cómo se desarrolla la fe en el Antiguo Testamento y cómo para algunas religiones cristianas parece que el Antiguo Testamento es algo muy oscuro, algo donde obtenían salvación por cuestiones de manuales, por prácticas, por matar un cordero, pero nos vamos a dar cuenta un poco de que eso no funcionaba así. Siempre ha funcionado el mismo esquema de salvación. Vámonos a Éxodo 14 del 1 al 5. Vamos a leerlo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampe delante de Piahirot, entre Migdol y el mar hacia Baalsefón. Adelántate de él, acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré, aquí un término un poco que tal vez no entendemos, pero yo endureceré el corazón de Faraón. Parece que el Señor a propósito agarraba y endurecía el corazón de Faraón. Obvio, es un punto que ya hemos estudiado, perdón, con anterioridad, donde las circunstancias que se estaban viviendo en ese tiempo hacían que el corazón de esa persona, en lugar de ablandarse, se endurara. Nosotros, eso es algo que ya hemos estado viendo, como si nosotros empezamos a rechazar la voz de Dios por una cosa, por otra, al final no nos podemos dar cuenta cuando Dios esté hablando claramente. Para Faraón se le hablaron en 10 ocasiones. Las 10 ocasiones no hizo caso por el contexto que vivía, por la posición que él tenía, lo que sea, pero no hizo caso. A diferencia de Nabucodonosor, que tenía la misma postura que Faraón, las 3 primeras veces que se les habló, endureció su corazón, pero a la cuarta, él tuvo un corazón noble y fue restituido. Y él describe en Daniel una de las citas más hermosas de la Biblia, cuando declara que Jehová es el único Dios. Entonces, seguimos. El 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Vamos a saltarnos un poco. Vamos al 13. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen.
Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Entre el versículo 5 y el versículo 13 se describe una lucha de dudas en el pueblo. Se describen muchos comentarios, muchos de ellos eran como, bueno, Moisés, que no había sepulcros allá en Egipto para morir a gusto, para que nuestra gente nos recordara que nos has traído hasta acá. Parece que es un pueblo débil en la fe. Pero, momento, ¿qué acaso ellos no habían visto las 10 plagas caer en Egipto y que ellos habían sido beneficiados por esas plagas? Sí, la habían visto, pero ¿qué estaba pasando acá? Ellos habían desarrollado su fe allá en Egipto no por el amor, sino por el miedo. Y aquí, a la hora de colocarse en la práctica, nuevamente los mismos comentarios y las mismas dudas vuelven a salir. Moisés hace una declaración, dice, no temáis y estad firmes y ved la salvación de Jehová. Y la salvación de Jehová vino de una manera más ilógica que podía existir. Tal vez alguno dijo, bueno, el Señor va a mandar unos ángeles y los ángeles van a entrar de manera tempestiva contra los carros, los van a voltear y nosotros como pueblo vamos a agarrar nuestras palas, nuestros machetes, no lo sé, vamos a ir a atacar a ese pueblo y los vamos a vencer. No sé qué habrán imaginado, pero nunca imaginaron que Moisés iba a hacer lo inimaginable, que iba a alzar su vara y ellos iban a pasar en seco. Ese es el primer ejemplo que podemos tener de poner a prueba la fe de Israel. Vamos a seguir viendo casos como ese. Vámonos por favor a Números. Vamos a seguir la historia un poco rápida de los hijos de Israel. Vámonos a Números 13. Aquí nosotros podemos ver, en lo que ya leímos en Éxodo 14, nosotros podemos ver cómo existe un problema y cómo existe una solución. De la manera más rara, pero existe la solución y el pueblo pasa por el mar. Y no solamente pasa en seco. Y no solamente pasa en seco, sino que del otro lado se dice que hay un cántico, el cántico de Moisés, el cántico de victoria, que dice que el pueblo mira los carros de Faraón hundidos en el mar, un canto que está descrito ahí mismo en Éxodo. Un poquito después existe que al mismo desierto les da agua, pero ahora vamos a Números 13 y aquí a esa altura de la historia podemos nosotros entender de que ya el pueblo afianzado en la fe va justo y derecho hacia Canaán. Vamos a ver qué es lo que pasa. Números 13, 31 al 33 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que pasaron el Mar Rojo hasta acá? ¿Cuántos días han pasado? Recuerden que el castigo que se le da a Israel es de que día por año, cada día del cual habían ellos caminado y habían tenido pensado entrar a Canaán, se le da de castigo hacia ellos. Así que por lo menos hacia un mes de que había pasado el tema de el paso por el Mar Rojo. Hacía un mes, no hacía un año, no una generación ya no se acordaba de eso. Hacía un mes que los hijos de Israel habían pasado por el mar, habían visto unas murallas de agua, habían visto que, no sé, quiero pensar igual, me imagino cosas, que detrás de la muralla de agua como un cristal azul, podían ver los peces del otro lado, algo totalmente impresionante para aquel momento. Y ahora que van a explorar la tierra prometida, ellos exageran en el comentario, porque dice que los
Los moradores de aquella tierra son hombres más altos y entre ellos habían gigantes. A ver, una cosa eran los gigantes y otra cosa es que todo el mundo fuera gigante. Entonces ya había un tema de exageración, había un tema de falta de fe. ¿Por qué nuevamente hay una falta de fe en todo eso? Porque estaban basando su fe, su acercamiento hacia Dios, no en el amor, sino en lo que ellos podían hacer basados en el temor de perder la promesa que ellos habían, que se les había dado. Hace unos meses atrás hicimos un tema aquí mismo donde hablamos acerca de los pactos y cómo el Señor les dice, baja poderosamente en el monte Sinaí, y le dijo, Moisés, yo quiero hablar con el pueblo. Moisés va y le dice, el Señor quiere hablarles, y el Señor dice, y el pueblo dice, ¿saben qué? No queremos escucharle, nos dio miedo, habla tú con nosotros, habla tú con él, y nosotros vamos a hacer todo. Y es así como surge este pacto, ese viejo pacto, ese pacto que no quería hacer el Señor, pero que los mismos hombres generan por su temor, por esa condición humana de querer agradar a Dios por lo que ellos pueden hacer, por la cantidad de obras que ellos pueden hacer. Ellos dijeron, nosotros podemos adquirir santificación, nosotros vamos a poder estar presentes siempre en tu gloria, nosotros y nosotros. Y acá vemos nuevamente ese desarrollo de la fe, esa fe equivocada en donde hacían todo por temor a perder la promesa. Ojo con eso, no vaya a ser que nosotros también estamos en el mismo camino de estar desarrollando una fe para no perder una promesa. Vamos a seguir leyendo, vámonos al capítulo 14. Dentro de todo este contexto, nosotros sabemos que el pueblo lloró, el pueblo hubo una sentencia contra él, el pueblo se lamentó, y vamos a ver un poco acerca de eso. El 14 del 1 al 4 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Les dijeron, dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños perezcan? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Ojo. ¿Hace cuánto tiempo habían pasado el Mar Rojo? 30 días. Yo dije 30 días. Puede ser menos, puede ser más, pero no más de 40 días. Y el versículo 4 dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Yo les recuerdo cómo nos hacemos llamar nosotros en la actualidad. Nos hacemos llamar el Israel, ¿qué cosa? El Israel espiritual. Si nosotros nos hacemos llamar el Israel espiritual, ¿no acaso también tenemos las características del Israel de la antigüedad? Así que es por eso que es menester volver a leer lo escrito para nosotros, porque en estas escrituras podemos ver la historia pasada y nosotros no caer en los mismos errores. Vamos a versículo 10, vamos a saltarnos mismo 14, 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, o sea, a Moisés y a Aarón. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de la reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Aquí el Señor ya habla con palabras humanas. Ese pueblo estaba diciendo, Señor, nuestra característica genética somos de condición pequeña, no somos tan altos, tal vez los anglosajones son más altos, son más fuertes. Nosotros, mexicanos, chilenos, un poco mestizos, somos chaparritos. Señor, ¿cómo puedes decir que yo pueda ir? Tanto fue ese comentario que dice, Señor, ¿sabes qué, Moisés? Ya, me hartaron. Yo te voy a poner a ti sobre gente, y aquí viene la descripción que el mismo pueblo dijo, más grande y más fuerte que los que se están quejando.
En Romanos se describe, en el libro de Romanos se describe el versículo 9, no recuerdo muy bien, se describe cómo Israel fue cortado, cómo Israel fue cortado de esa vid que fue sembrada, que fue llevada para llevar buenos frutos, y cómo nosotros fuimos injertados. Y dice, señores, no se vanaglorien porque ustedes siendo injertados ahora tienen más ventajas. No, porque si el pueblo original fue cortado, ¿cuánto más ustedes? Si nosotros adquirimos también el comentario de que somos pueblo de Israel, que somos llamados a desarrollar las mismas características y tener el mismo propósito de Israel, bueno, también somos con las mismas debilidades que Israel. Y el mismo comentario del Señor pueda estarlo haciendo hoy en día para tu vida. Vamos a hacer un pequeño resumen porque no nos va a dar el tiempo. ¿Cuántas veces se rebeló Israel de aquí en adelante? ¿Ustedes recuerdan? Yo tengo una listita aquí apuntado que dice Cades Barnea es la siguiente rebelión. Luego están los altibajos o la etapa donde Josué le pide a Israel que haga una consagración y hay unos altibajos en las épocas de los jueces, hay otro tiempo muy, muy terrible para ellos. Después está la rebelión de Acab cuando Israel se separa y hace las 10 tribus del norte. Hay una rebelión muy fuerte, tanto así que esto sirve para la deportación de las 10 tribus. Y después también hay una rebelión en la época en Judá, ya en la época de Jeremías, terrible, y son deportados. ¿Cuántas rebeliones hay? Hay un montón de rebeliones, todas basadas bajo el mismo principio de, bueno, Dios no me ha ayudado hasta acá, entonces tengo que empezar a buscar otras formas para obtener protección, obtener comida, obtener un montón de cosas según el pueblo de Israel pensaba que era oportuno para ellos. Y siempre eso acabó haciendo que su fe se apartara. ¿Se acuerdan cómo iniciamos Hebreos? Dijimos que el justo por la fe vivirá, pero si se apartare de ella, no me agradará. Es posible entonces que un justo pueda apartarse. Es posible. Yo tengo un comentario aquí de Testimonios Selectos, tomo 3, el capítulo 45. La página es la 250. No sé si coincidan los libros, por eso mejor doy el capítulo. Y en el párrafo 3 de esta página 250 dice de la siguiente manera. Él pone estas personas a pruebas y en su sabia y providencia las coloca en diferentes posiciones y bajo diferentes circunstancias, probándolas para que se revele lo que está en el corazón y los puntos débiles de su carácter, que para ellos mismos han estado ocultos. Les da oportunidad de corregir estas debilidades, de pulir las toscas esquinas de su naturaleza y de prepararse para su servicio, a fin de que cuando Él las llame a la obra estén listas y los ángeles del cielo puedan unir su labor con el esfuerzo humano en la obra que deben de ser hecha en la tierra. A los hombres a quienes Dios destina para ocupar puestos de responsabilidad, Él en su misericordia les revela sus defectos ocultos a fin de que puedan mirar su interior y examinar con ojo crítico con las complicadas emociones y manifestaciones de su propio corazón y notar lo que es malo a fin de que pueda modificar su disposición y refinar sus modales. Entonces, ¿qué se describe aquí? La hermana Elena está haciendo un comentario muy certero de lo que estamos haciendo. El Señor nos coloca a todos nosotros en una postura en la cual tenemos que refinar ¿qué cosa? Nuestro carácter. Refinar esas esquinas que son un estorbo para el desarrollo de nuestra persona y también del ministerio que todos debemos de tener, que es predicar la palabra, ya sea por YouTube, ya sea por temas redactados, ya sea por testimonios que podemos hacer en un primer contacto con alguien, pero si nosotros no vamos desgastando esas partes que para nosotros pueden ser algo fundamental en nuestra personalidad, puede eso mismo ocasionar muchísimos problemas. Podemos nosotros entonces decir, ¿sabes qué, Arturo? Mira, toda mi vida yo me he regido bajo este principio, yo soy así directo, yo no tengo que esconder nada,
la diplomacia para mí no me funciona. Yo creo que el mundo está como está por la falta de hablarnos de una manera directa. Y ese comentario yo sé que puede funcionar desde el contexto de una vida normal. Pero cuando somos nosotros llamados para el Señor, nosotros tenemos que fungir no con nuestras mismas características, sino con las características de Cristo. Si nosotros estuviéramos en una postura de un problema, ¿cómo actuaría Cristo en él? Alguien prefiere siempre utilizar la experiencia de Cristo cuando Él agarra y saca a todos los vendedores dentro del templo. Y de ahí se toma y va por la vida, los cristianos van por la vida con un látigo en su lengua, agrediendo a todo mundo, pensando que siempre esa postura es la correcta, pero más se olvidan de que Cristo durante los 3 años y medio, solamente una ocasión hace esta acción y todas las demás, ¿cómo proceden? De una manera tranquila, serena, manifestando el amor de Dios. Vamos a seguir leyendo ese pasaje. Sigue diciendo, en su providencia el Señor pone a los hombres donde Él pueda probar sus facultades morales y revela sus motivos de acción, a fin de que puedan mejorar lo que es bueno en ellos y apartar lo que es malo. Dios quiere que sus siervos se familiaricen con la maquinaria moral de su propio corazón. A fin de producir esto con frecuencia, permite que el fuego de la aflicción los asalte para que sean purificados. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores y sentarse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como al oro, como a la plata, y ofrecerá a Jehová ofrenda con justicia. Acá es algo muy duro y muy tajante. Muchos de nosotros quisiéramos estar fuera de algunas cosas que nos han traído problemas, dolor en nuestro momento hasta ahora. Pero si nosotros lo vemos como una manera para poder pulir esos caracteres, cuando nosotros estamos al frente de nuestra esposa, de nuestro esposo, y tenemos esa necesidad de hacer reproches, esa necesidad de faltar al respeto, de muchísimas cosas, tal vez con tu vecino, vuelve a pensar que si esa situación que tú estás viviendo no es una situación ideal para que esas, como dice la hermana Elena, esas esquinas ásperas puedan ser pulidas y que el amor pueda romper ese enojo, que ese fuego no puede apagarse con ese mismo fuego, y pensar que para esto hemos sido probados, para esto mismo hemos sido llamados a contenernos. Hay un video que subió el domingo pasado nuestro hermano Leandro de una visita que hizo. El hermano al cual visitaron decía que el cuidar las ovejas era una de las cosas más difíciles, porque las ovejas no son fáciles de andar apacentando. Cada cuna agarra por su lado, es bien complicado. Y decía el hermano, ahora entiendo por qué nuestro Padre nos asemeja con ovejas. Y ahora entiendo por qué el buen pastor es alguien que tiene mucha o una excelente paciencia. Y si nosotros eso lo vamos viendo, y si nosotros somos pastores de nuestra propia grey, de nuestra propia casa, de nuestros propios hermanos, nuestras propias personas que nos siguen, que nos acompañan, ¿cómo se debe desarrollar entonces nuestro carácter? Con mucha paciencia. Y esa paciencia no se gana estando en comodidad o en el confort, sino estando a prueba. Vamos entonces a ver ya unos pasajes finales. Vámonos a Isaías 49, 16. 49, del 1 al 16. Vamos a leerlo. Es un pasaje que me gustó bastante. Yo no lo había leído. No lo recordaba en el contexto que lo vamos a ver ahora. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda que cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije,
Por demás, he trabajado en vano, sin provecho he consumido mis fuerzas. Por mi causa está delante Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues dice Jehová, el que formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregar a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, que levantará las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te dio por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros días. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipe y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo Israel, el cual te escogió. ¿Para qué estaba siendo llamado Israel? Estaba llamado para hacer ¿qué cosa? Por lo santo, luz entre las naciones. Ustedes me pueden venir a decir que ese pueblo al que describimos nosotros en la historia fue luz en algún momento de su historia establecido en un punto geográfico, fue tal vez luz para muchos para que pudieran venir a su santo templo y adorar a Jehová. Con toda la rebelión que habían hecho, ¿ellos podían ser luz para el mundo, para las naciones? No, no lo fueron. Es más, fueron vergüenza. Cuando nosotros vemos la oración de Daniel, cuando él ora y hace una oración por aquellas personas que, dice Daniel, Padre, oro por los pecados, por mis pecados, por los pecados de nuestros padres, porque hemos sido vergüenza ante las naciones. Imagínense el contexto en el cual las personas en la antigüedad vivían. En la antigüedad la gente pensaba de la siguiente manera. Piensen en el mapa del mar Mediterráneo, donde comúnmente ubicamos a Israel, arriba está Siria, abajo está Egipto, un poquito más al este está Grecia y así los países distribuidos, está Babilonia, Persia. Imagínense que en cada uno de estos puntos de estas naciones hay un dios, porque así era. Estaba el dios Ra, estaba Zeus, estaba Baal, estaba Marduk, estaban todos los dioses. Y estos dioses estaban en el imaginario de las personas como unos guerreros grandes, gigantes, parados, mirando para todo lado, defendiendo a su tierra. Así ellos lo pensaban, así ellos lo imaginaban, que cada dios defendía su tierra. ¿Qué pasaba entonces cuando Asiria viene con su dios y se lleva a las primeras 10 tribus? ¿Cómo queda la imagen de Dios ante el mundo? ¿Cómo queda? Destruida. Cuando Babilonia viene y destruye el templo, se mete y profana el templo sagrado de Jehová y se lleva todas las piezas de oro, todos los ornamentos, se lo lleva. En el imaginario del mundo, ¿cómo queda Jehová ante las naciones? ¿Cómo queda? En el imaginario, obvio porque no es así, en el imaginario queda este gigante enorme llamado Jehová, queda tirado. Queda tirado, la maleza le empieza a cubrir, los chacales y los perros andan encima. Para el imaginario del mundo, vencimos al Dios Jehová. Nosotros somos mejor que ellos. Recuerden que este ejemplo que estoy dando no es un invento mío. Cuando el arca de Jehová es robada por los filisteos, ¿qué les pasa a la imagen que estaba delante del arca? ¿Qué pasa? Se cayeron en pedazos. Desde que la mueven, la colocan y al otro día nuevamente en pedazos. O sea, el Señor utilizó esta misma forma de explicar porque era la forma en cómo la gente en el imaginario colectivo imaginaba a sus dioses. Ahora, Isaías describe aquí en ese capítulo de que Israel fue llamado desde el vientre, fue llamado para hacer luz, para que todos los reinos pudieran ver que en él podían obtener salvación. Pero con toda la rebelión que existía, que ya leímos, ¿cómo puede ser ese pueblo luz? ¿Cómo puede entonces ese pueblo manifestar a un Dios poderoso? Y si ahora el mundo cristiano, sin llamar a denominaciones en particular, nos decimos que somos el Israel moderno, nuevamente la pregunta es, ¿cómo estamos siendo nosotros luz para el mundo? ¿Cómo?
o estamos siguiendo los mismos patrones de lo que pasó a esta nación? Vamos a seguir leyendo Isaías 49. Nos quedamos en el 8. Dice, así dijo Jehová, en tiempos aceptables te he oído, y en el día de salvación te ayudé, y te guardé y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En el camino serán aceptados y todas las alturas tendrán sus pastos. El 10, no tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos sus montes y sus calzadas serán levantadas. Aquí estos vendrán de lejos. He aquí esos del norte y del occidente y esos de la tierra de Sidim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alegraos, oh tierra, prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. El 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de quién, de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí estás siempre tus muros. El Señor hace nuevamente un llamado, de una profecía hacia su pueblo. Eres llamado para hacer que el cautivo de pecado, el cautivo de vicios, aquel que está en oscuridad, aquel que está afligido, puede encontrar en ti, ¿qué cosa? Luz. A pesar de los pesares, a pesar de la rebeldía, todavía existía una misericordia para Israel. Y le dice, en ti voy a hacer que todos puedan observar la luz del occidente, del norte, del sur, van a venir hacia ti. Y Israel dijo, pero Jehová, tú me has olvidado. Y Jehová le dice, ¿cómo te he olvidado? No. ¿Cómo? Si tú ves a una madre, ¿cómo puede olvidarse esta madre de su recién nacido? No, yo menos puedo hacerlo. Y aunque ella lo haga, yo no puedo hacerlo por ti. Yo te tengo esculpido en las palmas de las manos. Y ese mensaje, hermano, no es un mensaje de reproche, no es un mensaje para hacernos sentir mal, sino es un mensaje de misericordia, que la fe que realmente nos debe de mover es la fe por amor, como lo vimos nosotros hace rato en Gálatas. Esa fe que está basada en obras de amor, no una fe basada por el miedo. Yo veo con tristeza que el mundo cristiano últimamente está agarrando toda esta información de que nos tiran productos en el cielo por los aviones, que las élites beben sangre de niño, de que las vacunas te van a poner un brazo atrás de tu cabeza. A ver, espérense, si eso está haciendo que nuestra fe se reactive y empezamos a buscar a nuestra familia para orar porque tenemos miedo de lo que viene. Perdón porque lo diga, está siendo condenado al fracaso próximamente. No lo digo yo, ahí está Israel. Israel actuó por miedo, no actuó por amor, actuó por miedo. Cuando vieron a Dios que bajó en el Sinaí, tuvieron miedo y lo único que se les ocurrió fue decir, Moisés, tenemos miedo, habla tú con Dios y háblanos a nosotros y nosotros vamos a hacer todo. Así estamos hoy, con ese miedo. Decimos, Dios, ok, vale, yo ya me voy al campo, yo ya me voy huida porque quiero que me cuides. No, espérate. Yo sé que tú tienes que irte al campo, tienes que hacer preparativos, pero antes de irte, ya te pusiste a reflexionar que tu fe puede estar basada en ese temor que tienes y no basada en este amor. Aquí lo dice en el 14, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor me olvidó. El 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo de su vientre? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de quién, de ti. A pesar de los problemas que hemos desarrollado hasta el día de hoy exactamente,
a pesar de los motivos que estamos hoy aquí tomando la palabra del Señor, porque es algo que es cierto. Si tú estás hoy escuchando este mensaje, es porque tienes interés de estar cerca con tu Padre Celestial. Pero, ¿qué te ha traído hasta acá? ¿Una enfermedad? ¿Un temor de algo? ¿Tu matrimonio está desquebrajándose? Que eso haya sido solamente la excusa, pero que no sea la motivante. Si la motivación es eso, cambia el chip, cambia la forma de pensar y piensa de que lo que te debe de mover a ti es de la salvación, el regalo y ese amor hacia tu Padre, de que a Él te ama a pesar de lo que has hecho. Él te ama y te invita a que el día de hoy puedas hacer un cambio en tu vida, no movido por el temor que está alrededor de nuestro mundo, sino por el amor de lo que Él puede hacer y lo que va a hacer en ti. Vamos a leer unos últimos pasajes. Vámonos. Eso yo simplemente lo voy a mencionar. Por favor, vayamos a 1 Juan 3, 2, 3. Hay un salmo en Salmo 27, 10 que dice, porque aunque mi padre y mi madre me abandonaren, el Señor, ¿qué cosa? Me recogerá. Un salmo hermosísimo que está descrito, pero vamos a leer 1 Juan 3, del 2 al 3. 1 Juan 3, del 2 al 3. Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo dice 1 Juan 3, 2 al 3? Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos, ¿qué cosa? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjense lo que dice. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. O sea, significa que desde antes ya le estamos mirando. Desde antes ya le estamos contemplando. Por la fe ya le estamos mirando. Queremos ser como Él. Tal vez ustedes tengan más experiencia en eso. Yo tengo apenas 5 meses de ser padre. Y me gusta decirlo con orgullo. Tengo 5 meses de ser padre. Y si hay una imagen en mi mente que no se me olvida en ningún momento de todo el día, es la cara de mi hijo riéndose. Ese rostro no lo puedo olvidar en ningún lugar. Ese es un amor de padre. Así es, funciona. Yo sé que para todos ustedes ha funcionado de la misma manera. Nuestro amor no debe ser solamente equiparado al amor de nuestro hijo hacia Dios. Tiene que ser mucho mejor al amor que podemos desarrollar. Entonces, si nosotros estamos en constante observación de Dios, de nuestro Salvador, a través de su palabra, a través de las experiencias que estamos realizando todos los días, tal vez es ese momento en donde tú estás de debilidad y puedas decir, ¿sabes qué, Dios? Mira, estoy exactamente en ese problema que siempre he tenido. Ayúdame a no hacerlo. Esa comunicación diaria, esa observación, esa contemplación de nuestro Dios, de a poco va a ir haciendo cambios en nuestras vidas. Entonces, dice acá que nosotros vamos a ser semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo. No nos purificamos por la cantidad de información que genere miedo por las circunstancias que vivimos. Debemos estar atentos, claro que sí. Debemos estar alerta, claro que sí. No debemos ser un pueblo ignorante de las cosas que viven a nuestro alrededor, claro que sí. Pero no debe de ser la motivante, porque la motivante es Cristo Jesús. Y ahora, para terminar, termino con un último versículo muy conocido, Josué 24:5. Josué 24:5. Esta es la decisión que debemos de tomar hoy en día. Es una decisión que debemos de considerar bien seriamente. No como grupo de Zoom, no como grupo de Telegram, no como grupo de... No, como nosotros. A ver, eso es lo que debemos de leerlo. Pónganse el nombre de ustedes. Dice 24:15, Josué 24:15.
Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados del otro lado del río Éufrates, a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan, dice Josué, dice Rubén, dice Edith, dice Pedro, dice Patricio, dice Jorge, dice Luis, dice Teresa, dice la familia González, Sergio, porque para mí, porque por mi parte, mi familia y yo, ¿qué cosa? Serviremos al Señor. Recuerden, estamos hablando dentro del contexto de un pueblo rebelde, de un pueblo que se manifestó una y otra vez como rebelde. Y Josué, haciendo memoria de esto, le dice, bueno, señores, sí, a ver, yo ya soy anciano, yo voy a morir, tal vez no me establezca completamente como ustedes y sus hijos lo van a hacer. Yo les voy a decir algo, si ustedes ya conocen la historia de sus padres, que prefirieron estar con los dioses egipcios, tener las mismas debilidades, allá ustedes, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Así que esa es la decisión que se tiene que hacer ahora. Esa es la promesa que se genera ahora. Es lo que podemos nosotros encontrar en 1 Juan 3, 2 al 3. Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios. Estamos con la posibilidad de obtener salvación. Dice, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Claro, tenemos cosas que cambiar. Claro, estamos en el camino. Claro que sí. Pero así como el pueblo de Israel que una y otra vez cayó y una de esas no se levantó y es por eso que nosotros somos injertados a la promesa, es posible que nosotros también podamos ser cortados y nuestro lugar ser ocupado por alguien más que realmente tenga un compromiso hacia Él. Entonces, hermanos, esa es una promesa, ese es un mensaje de misericordia. Hasta el día de hoy el Señor hace que el sol salga para buenos y para malos. Así que todavía hay oportunidad, todavía hay gracia, pero como esa gracia fue cortada para Israel, también hoy es cortada, puede ser cortada para nosotros. ¿En qué momento, en qué año, en qué tiempo? Podemos especular, podemos decir, a considerar en qué fecha tal vez se puede acabar la gracia, pero realmente si tú te mueres mañana, mañana se acaba la gracia para ti. Así que hagamos algo por nuestra vida y por nuestra familia, por las personas que estamos cerca. Así que, bueno, hermanos, hasta acá ha sido esa reflexión. Vamos a hacer una oración, por favor. Los que puedan hacerlo de rodillas, siempre esa va a ser la mejor forma para buscar y adorar al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por la oportunidad que me das de estar con tus hermanos, nuestros compañeros y amigos de Chile, de igual forma por Telegram. Hemos estudiado una historia basada en tu pueblo, Israel. Hoy por hoy, Padre, hemos sido nosotros llamados como el nuevo Israel espiritual. Padre, pero hemos descubierto que tenemos las mismas debilidades, las mismas rebeldías, pero hoy, Padre, contamos con la historia, con las narraciones y queremos hacer un cambio drástico en nuestra vida. Queremos hacer algo porque hasta ahora hemos sentido las mismas debilidades, hemos tenido faltas de fe, hemos estado al borde tal vez de perder un trabajo, hemos estado al borde de perder una familia, hemos orado tal vez un poco asustado por esas consecuencias, Padre, pero hemos entendido de que esa fe desarrollada por el temor es muy vana, Padre. Te pedimos de que tú puedas fortalecer. Si estos momentos de debilidad, si estos momentos de prueba están llegando a nuestra vida, ayúdanos, Padre, a que si tú has permitido que esa prueba llegue a nosotros, que tú nos puedas dar fuerza para sobresalir y para obtener un mejor carácter, una mejor definición de cristiano y que pueda ser transformada nuestra alma. Quédate con nosotros, por favor, acompáñanos. Aquí en México todavía se desarrolla un poco más el día sábado. Acompáñanos, Padre. De igual forma puedes acompañar en su mediodía de los hermanos de Chile y podamos estar todos juntos en espíritu, congregados, alabándote y glorificando tu nombre. Gracias, Dios, por todo lo que nos das. Todo eso lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Fuerte saludo. Hasta luego, hermanos.